Hola, amigos queridos. Aquí estamos otra vez juntos en esta aventura apasionante que nos va llevando de la mano al gran deseo, la gran pasión de San Ignacio, que es conocer a Jesús y seguirle. Y en esto estamos ya entrando más y más dentro de lo que el mismo Ignacio llama el conocimiento de Jesús. Un conocimiento interno, dice él. Interno quiere decir de la interioridad de Jesús. Eso que comúnmente entre los cristianos llamamos conocer el corazón de Cristo. Él mismo lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en lo que estábamos previsto ayer domingo, que fue un poco día de desierto, iba a decir de relax, pero no es exactamente esa la idea. Y nos preguntábamos sobre quién es Jesús, porque es la gran pregunta que va unida a todo lo que significa el ser cristianos. Si nos llamamos cristianos, así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, es porque se empezaron a llamar así los seguidores del Señor en Antioquía de Siria, allí al norte de la Tierra Santa. Y a propósito de esto, decíamos conocer el corazón de Cristo. Pero San Ignacio agrega un conocimiento interno de Él y interno nuestro. Y haciendo un paralelismo con eso del corazón, que es por otra parte una palabra muy bíblica para hablar de la interioridad de la persona, pues también digamos que se trata no solo de conocer el corazón de Jesús, sino desde nuestro propio corazón. El corazón es algo así como el telón de fondo de nuestra existencia. Es decir, hay algo dentro nuestro donde el Señor quiere llegar. Él mismo lo dijo, hablando con nosotros, diciendo que estoy golpeando a tu puerta, a la puerta de tu corazón. Si me abres, yo entraré a cenar contigo y tú conmigo. Qué hermoso, entrar a cenar con Jesús, invitados por Él, y eso dentro de mí mismo. Es todavía lo de San Agustín: yo que te buscaba fuera de mí en las cosas del mundo, finalmente descubrí que estabas dentro de mí. Y ese conocimiento del Señor es la base del conocimiento del cristianismo mismo. Y para ello pues nos lleva de la mano San Ignacio, que él fue uno de los que realmente hizo conocer el Evangelio. Porque en su época, digámoslo, hacía poco tiempo que se había inventado la imprenta, y la imprenta pues era una cosa costosísima. Es decir, los resultados de la imprenta. El otro día un pequeño detalle interesante, tuve ocasión de leerlo por ahí en esas cosas que uno lee cuando se interesa por todo esto, y me preguntaba cuánto podía costar la Biblia de Gutenberg, aquella que fue una obra maestra, porque además era multilingüe. Y un comentarista de hoy, comparando con los precios de los textos en aquellas épocas, pues decía que para un cristiano que quería comprar una Biblia como la de Gutenberg, el precio sería aproximadamente el precio de una granja, es decir, de una explotación rural. Realmente se entiende que todo el mundo no tenía a su alcance una Biblia como para poder consultarla y leerla. Al principio fue una cosa de grandes estudiosos. Y nosotros, bueno, pues sí, en realidad tenemos aquí la Biblia y tendríamos que caer de rodillas frente a ella. Aprovecho para deciros que una cosa hermosa en vuestras casas, ya que no podemos tener en las casas habitualmente
Aquí es un caso especial porque es una casa de retiros, pero no podemos tener el sagrario. Pero es muy común entre los cristianos tener la Biblia como signo de la presencia de Dios, porque la Biblia no es algo, es alguien. Ya lo hemos dicho más de una vez. Porque es la palabra de Dios, que es Jesús mismo, es el verbo de Dios que se hizo carne y que se hace carne cuando lo leemos y lo escuchamos y nos metemos a entender lo que es la Biblia. Y así, hablando de la Biblia, nos podemos preguntar un poco, y para conocer a Jesús, ¿qué hay que hacer? Pues leer la Biblia. Y a ese propósito, permitidme un detalle, vamos a tomarla ya que la tenemos aquí. Y que esto nos permita a nosotros acercarnos al conocimiento de la Escritura y tratar de entender un poco qué es lo que hay aquí en este libro. ¿Y sabéis qué es lo que más me impresiona a mí? Cuando se trata precisamente del conocimiento de Jesucristo. Mirad, os lo voy a poner más concretamente aquí, muy sencillamente. Y he marcado el principio del Evangelio de San Mateo, que es el primero de los 4, y me he fijado del conjunto de la Biblia cuántos son los evangelios. Pues los evangelios, con las notas y con todo el elemento del conjunto que tiene, que va desde el principio del Evangelio de San Mateo hasta el final del Evangelio de San Juan, pues son estas páginas. A ver si lo veis un poco, cómo ponéroslo. Estas pocas páginas son los 4 evangelios. Aquí está todo, amigos míos. Y esto realmente no puede menos que llamar la atención diciendo, y en estas poquitas páginas está escrito aquello que hace que la historia del mundo ha empezado a contarse de nuevo a partir del momento que la gente conoció a Jesucristo. Y lo conoció sobre todo a través de la Escritura y de los comentaristas y los predicadores que hablaban de lo que aquí había pasado. El Papa San Juan Pablo II preguntaba en una de las jornadas a los jóvenes, les preguntaba, ¿sois capaces de dar razón de vuestra esperanza? Porque nuestra esperanza es justamente Jesús, aquel que está contado en estas pocas páginas. Y para colmo, digámoslo, prácticamente se repiten 4 veces los mismos relatos. Es verdad, el de San Juan es un poco distinto, pero quitemos el Evangelio de San Juan, si queréis. Y los otros 3 son evangelios llamados sinópticos, pues todavía menos. Se repiten 4 veces, no totalmente, pero en la mayor parte sí. Es decir, que estos relatos vuelven, por así decir, a machacar en el conocimiento de las cosas que Jesús hizo y dijo. Prácticamente, pues casi nada. Hace poco, una editorial, escuchando el pedido que hacía el Papa Francisco a los cristianos y a los jóvenes de hoy, de llevar consigo la palabra de Dios, una editorial muy amiga del Verbo Divino, decidió hacer un evangelio de bolsillo. Y aquí lo tengo, lo he traído como un detalle, este librito, que cabe prácticamente en la palma de mi mano. Estos son los 4 evangelios. El título es Los Santos Evangelios, Verbo Divino, y aquí está. Esto, amigos míos, ¿sabéis a qué lo compararía yo? Al granito de mostaza del que habla Jesús, a la semillita mínima que cae en la tierra y da mucho fruto. Dios no necesitó muchas cosas, escribir mucho, pero sí amar mucho. Y que se notara en el trasfondo de estos escritos quién es Jesús. A ese propósito, bueno, porque me interesa a veces las comparaciones pueden servir un poco,
yo me preguntaba, ¿y qué cantidad de texto hay aquí dentro? Y como hoy en día tenemos la posibilidad de tener acceso a mucha información, la que queramos, casi en cualquier materia, pues me puse a buscar en una página web que se llama El Café del Escritor. Y allí se dan algunos consejos a los que quieren escribir el tipo de libro más leído que hay, que son las novelas. Y de paso comento también de los programas de televisión más vistos fuera de lo que es propiamente los noticiosos o las noticias, o por otro lado el fútbol, lo más visto son las novelas. Y los libros de novela o los programas novelas son algo que alguien, un escritor que se siente escritor, es bueno que escriba novelas si quiere ser conocido, si quiere que se lean sus libros. Y me preguntaba yo un poco, ¿y cuál tiene que ser el volumen de una novela? Porque justamente aquí lo que he deducido de estos escritos es que llegan a dar un dato, un consejo para que se sepa que hay un cierto volumen mínimo y máximo para escribir una novela, porque si es demasiado pequeño no tiene interés, si es demasiado abultado y es un toco gordo, la gente, hoy en día hay más mirones que lectores, de manera que la gente lee poco. Y una novela, si está bien llevada, pues sí, hay grandes autores actuales como Agatha Christie, conocidísima por sus novelas policíacas que mueven el mundo. Y aquí, en este Café del Editor, se dice que las novelas que más se leen, desde el punto de vista del volumen, ellos lo aconsejan así, de acuerdo a sus estudios y a los resultados de las investigaciones que han hecho de los escritores modernos. No hablemos de los antiguos, Quijote de la Mancha, pues ¿quién lo lee hoy en día? Pues da como cifra que debe tener entre 80.000 y 110.000 palabras. Sabéis que uno escribe en un ordenador o toma un texto en un ordenador y puede leer abajo, dice qué cantidad de palabras tiene el texto que uno está por leer o ha leído o ha visto en las noticias que se dan. Unas 100.000 palabras. No te pases demasiado de 100 porque 110.000 ya es el límite, ni mucho menos tampoco 80.000 máximo. Y entonces se me dio por investigar un poco y he estado esta tarde justamente trabajando sobre los textos del Evangelio para ver un poco qué cantidad de palabras tienen los Evangelios y entender un poco qué pasa con este librito mínimo. Y me preguntaba yo, a ver, ¿cuántas palabras tiene? Sabéis que hay dos, de los 4 evangelistas hay 2 que son un poco más largos, San Mateo y San Lucas. San Lucas le gana por un poquito a San Mateo. El Evangelio de San Mateo es el más citado a lo largo de la historia. ¿Y cuánto tiene? 100.000 palabras. Pues tiene 23.309 palabras. Bueno, en las ediciones que hemos estado consultando, en donde hay también un pequeño agregado, en realidad serían bastante menos, unas 22.000 palabras. Y el Evangelio de San Mateo tiene 22.000 palabras, cuando los que aconsejan escribir libros que puedan tener una cierta repercusión deben tener por lo menos en el torno de las 100.000, y aquí estamos hablando de 22.000. Y hay el Evangelio de San Marcos, que es mucho más breve, que tiene nada más que 14.782 palabras. Detalle interesante, ¿dónde nos hemos metido? Pero esto básicamente es como para, al inicio de la vida pública de Cristo, al inicio de ponernos a leer los evangelios. Por supuesto que la Biblia también conviene leerla, porque toda la Biblia es para conocer a Jesús. El gran traductor de la Biblia, que se fue en San Jerónimo, dice que desconocer la Biblia es desconocer a Jesucristo. Y entonces lo que queremos hacer ahora básicamente es la invitación que os hacemos en estos ejercicios cuando estamos entrando en el conocimiento del Señor, sobre todo en su vida pública,
porque su vida oculta ya el padre Enrique os explicó que ha sido una cosa oculta, casi nada. Y bien, pues entonces, por eso os estamos dando estos datos, como para deciros, por un lado, es que un evangelio se lee, diría yo, en un rato. Ahora, no nos quedemos solamente con la superficie. Por algo el Papa decía, ¿sois capaces de explicar qué pasó? ¿Qué pasó con este pequeño libro, estas pequeñas cosas, más las otras que cuenta también la Biblia, muy vinculadas? Cuando San Jerónimo decía desconocer la Biblia, desconocer a Jesucristo, quería decir que en realidad toda la Biblia habla de Jesús, aunque lo que es propiamente el corazón de la Biblia son los 4 evangelios. Y entonces el Papa, para ayudarnos a pensar siempre el Evangelio, él propuso que tuviéramos un Evangelio de bolsillo. Pues aquí tenéis un ejemplar de ese tipo de evangelios que caben en la palma de la mano y que se pueden meter tranquilamente en el bolsillo. Leer el Evangelio. ¡Qué problema! Yo estoy seguro que si nosotros tomamos estas pocas páginas de las cuales hablábamos aquí, de los 4 evangelios, y nos ponemos a leerlo, lo más probable que nos ocurra es que nos pongamos a decir que, bueno, pues, eso ya me lo conozco. Las parábolas de Jesús, claro, las pequeñas anécdotas de lo que le pasó a él. Miro un poco la hora para no pasarme, porque es muy fácil en esto excederme en el tiempo, y entonces tratar de meternos en la lectura del Evangelio. Yo tengo una forma concreta de invitar a leer los Evangelios y también toda la Biblia, cuando se trata de estas cosas. Cuando se abre una página de la Biblia, aquí no se llegará a ver, pero hay unos llamados subtítulos, y títulos principales y subtítulos que no son texto del Evangelio. En realidad lo que son es una forma de facilitar la lectura. Y entonces, claro, unos están más en negrita, son más visibles que otros, y a través de la lectura de los textos, por ejemplo, el discurso apostólico, uno dice, ay, ¿qué será esto? Me voy a meter a leer este párrafo, lo leo en 1 minuto y medio, y así me entero mejor, y quizá me doy cuenta de que hay cosas del Evangelio que todavía no me las sé, que todavía no las conozco. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se explica el misterio de Jesús? Vuelvo a poner la Biblia en su lugar para que a partir de ahora tenga como un lugar de honor aquí entre nosotros y junto a la cruz del Señor, que es todavía el signo máximo de su amor por nosotros. ¿Y qué más puede decir todavía en el momento de entrar en la vida pública? Pues 2 cosas importantes que se refieren a lo que hizo Dios al encarnarse, y es meterse en el tiempo y en el espacio. Y si son poquitas las palabras que tuvo que decir y que pudo decir y que no necesitó decir más, hay que decir que desde el punto de vista del tiempo también es interesante descubrir el misterio. Y hay como un paralelismo, porque ya veíamos que una cosa es toda la Biblia y otra cosa las poquitas palabras de los evangelios, un texto mínimo que debemos conocer. Y algo así pasó con su vida. Su vida fueron muchos años, más de 30 años según los especialistas, o unos 30 años, y dentro de ese tiempo unos 3 años, que ni siquiera fueron 3, porque lo que dice el Evangelio, y de ahí sale, el Evangelio no dice en ningún lugar que la vida pública de Cristo duró 3 años. Duró 3 Pascuas, es de eso de lo cual habla San Juan. Y 3 Pascuas, hablando con precisión, la primera, la segunda y la tercera, son 2 años. Y sí, sabemos que antes del primer año tuvo lugar la cuarentena de Jesús, los 40 días, que nos recuerdan lo que estamos haciendo en este tiempo nosotros, de la cuarentena, y después de eso fue a Caná, donde
transformó el agua en vino, y después fue a Jerusalén, que es cuando, según San Juan, echó a los comerciantes del templo, porque habían hecho del templo de Dios una cueva de ladrones, según decían ellos mismos. Y entonces nos encontramos con que no solamente fueron pocas palabras, sino poco tiempo con el que dispuso Jesús, porque en realidad, en cuanto se puso a hablar claro, lo ahogaron en sangre, bajo un principio muy típico de aquella época y todavía hoy en día en la mente de algunos que dicen: uy, este es peligroso, muerto el perro, muerta la rabia. Y con Jesús quisieron hacer así, pero no les funcionó. ¿Qué es esto? ¿Somos capaces de explicar el fenómeno Jesucristo, el caso Jesucristo en la historia del mundo, para que el tiempo empezara a contarse de nuevo frente a un personaje que era un carpintero, un obrero que no había hecho estudios especiales, no tenía ningún título? Cuando le preguntaban quién era, decían: si viene de Nazaret no sale nada bueno, de Galilea no viene nada, no viene ningún profeta. ¿Qué me cuentan que este es el Mesías? Es que en el tiempo no es nada. Y en el espacio, el espacio es la tierra donde él vivió. Y es un lugar donde pudo llegar gracias al vehículo que tenía, que eran sus pies, sus piernas para andar. Una vez solamente se contó que salió de la Tierra Santa para ir a la tierra de Tiro y Sidón. Tiro es la ciudad de Beirut hoy en día, un poquito fuera de Tierra Santa, antes de ir a Jerusalén, donde lo mataron. Casi diría yo que un poco dejó tiempo al tiempo, porque él sabía cuál era la hora en la cual quería morir, porque era una hora de un gran simbolismo, que era el tiempo y el día de la Pascua, que era una fecha ya predicha en donde él tenía que morir. Y entonces, ¿qué distancia había? La distancia fundamental, la que él recorrió más veces significa unas 4 veces en su vida pública, es la que dista desde Nazaret hasta Jerusalén. ¿Sabéis qué distancia hay de Nazaret a Jerusalén? Pues unos 120 kilómetros. Eso era distancia. Si iba por el río Jordán o si iba por Samaria, era un poco diferente la distancia. Por Samaria era más directo. Lo que pasa es que había problemas con los samaritanos y entonces no siempre entraban por ahí. A veces iba a lo largo de la costa del pequeño arroyo o río. El río es casi mucho decir, el Jordán, pero es así como él recorría. Es es un lugar que se recorre en 4 o 5 días y nada más. Y en esa pequeña tierra y en ese pequeño tiempo y en ese pequeño libro es donde se da el fenómeno Jesucristo, que fue la explosión más grande que se dio en la historia de la humanidad. Por eso el tema de hoy, hermanos queridos, es preguntarnos: ¿quién es Jesús? ¿Cómo se explica el fenómeno Jesucristo? ¿Eres capaz de decirlo un poco? Pues San Ignacio nos va a ir dando algunas pautas. Nosotros os lo transmitiremos en la medida de lo posible, porque también para nosotros el tiempo es muy escaso, porque estas conversaciones, también nos dirían los especialistas, no mucho más de 20 o 25 minutos, porque es lo que toca, pero tratar de entrar, diría yo, desde nuestro corazón al corazón de Jesús y preguntarnos, o mejor todavía preguntarle a Él, y además también a su maestra María: ¿quién es este hombre? ¿Quién es nuestro Dios?